Jeffrey Dahmer. El asesino en serie y delincuente sexual convicto Jeffrey Dahmer asesinó a 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. Fue asesinado en 1994 por un compañero de prisión. ¿Quién fue Jeffrey Dahmer? Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie estadounidense que acabó con la vida de 17 hombres y niños entre 1978 y 1991. A lo largo de más de 13 años, Dahmer buscó a sus víctimas, en su mayoría hombres negros, en bares gay, centros comerciales y paradas de autobús. Los atrajo a casa con promesas de dinero o sexo, y les dio alcohol mezclado con drogas antes de estrangularlos hasta la muerte. Luego se involucraba en actos sexuales con los cadáveres antes de desmembrarlos y deshacerse de ellos, a menudo conservando sus cráneos o genitales como recuerdos. Con frecuencia tomaba fotos de sus víctimas en varias etapas del proceso de asesinato, para poder recordar cada acto posterior y revivir la experiencia. Dahmer fue capturado en 1991 y condenado a 16 cadenas perpetuas. Fue asesinado por su compañero de prisión Christopher Scarver en 1994. Jeffrey Dahmer nació en Milwaukee, el 21 de mayo de 1960, hijo de Lionel y Joyce Dahmer. Fue descrito como un niño enérgico y feliz hasta la edad de 4 años, cuando una recuperación traumática y dolorosa luego de una cirugía para corregir una hernia doble pareció efectuar un cambio en el niño. Notablemente apagado, se volvió cada vez más retraído tras el nacimiento de su hermano menor y las frecuentes mudanzas de la familia. Cuando Dahmer estaba en edad escolar, la familia se había mudado a Ohio. Desde muy joven, Dahmer desarrolló una fascinación por los huesos de animales y estudió cómo limpiarlos y preservarlos. Cuando era niño, coleccionaba insectos grandes y cráneos de animales pequeños, conservados en frascos de formaldehído, según el libro de Brian Masters The Reign of Jeffrey Dahmer. Al principio de su adolescencia, estaba desconectado, tenso y en gran parte sin amigos. Dahmer afirma que sus compulsiones hacia la necrofilia y el asesinato comenzaron alrededor de los 14 años, pero parece que la ruptura del matrimonio de sus padres y su amargo divorcio unos años más tarde podría haber sido el catalizador para convertir estos pensamientos en acciones. Las numerosas discusiones de sus padres y la tensión constante en la casa hicieron que Dahmer cuestionara la solidez de su familia y su vida, según Masters. Dahmer también comenzó a beber a los 14 años, y en el momento de su primer asesinato a los 18 años, su consumo de alcohol se había descontrolado. Abandonó la Universidad Estatal de Ohio después de un trimestre y su padre, que se había vuelto a casar recientemente, insistió en que se uniera al ejército. Dahmer se enlistó a fines de diciembre de 1978 y poco después fue destinado a Alemania. Su problema con la bebida persistió y a principios de 1981, el ejército lo despidió. Aunque las autoridades alemanas investigarían más tarde las posibles conexiones entre Dahmer y los asesinatos que tuvieron lugar en el área durante ese tiempo, no se cree que haya tenido víctimas mientras servía en las Fuerzas Armadas. Después de su alta, Dahmer regresó a su hogar en Ohio. Un arresto más tarde ese año por alteración del orden público llevó a su padre a enviar a Dahmer a vivir con su abuela Catherine Dahmer en Wisconsin, pero su problema con el alcohol continuó y fue arrestado el verano siguiente por exposición indecente. Fue arrestado nuevamente en 1986 cuando 2 niños lo acusaron de masturbarse frente a ellos. Recibió una sentencia de prueba de 1 año. Primeras 4 víctimas. Dahmer asesinó a 17 hombres entre 1978 y 1991. Tuvo cuidado de seleccionar víctimas en los márgenes de la sociedad, que a menudo eran delincuentes itinerantes o limítrofes, haciendo que sus desapariciones fueran menos notorias y reduciendo la probabilidad de su captura. Los atrajo a su casa con promesas de dinero o sexo, luego los estranguló hasta la muerte. Se involucró en actos sexuales con sus cuerpos y guardó partes del cuerpo y fotos como recuerdos. Sus apodos más populares, el caníbal de Milwaukee y el monstruo de Milwaukee, reflejan sus crímenes atroces. El primer asesinato de Dahmer ocurrió justo después de graduarse de Revere High School, en junio de 1978, cuando recogió a un autoestopista de 18 años llamado Steven X y lo llevó a la casa de sus padres. Dahmer procedió a emborrachar al joven, y cuando X intentó irse, Dahmer dijo, no quería que se fuera. Dahmer lo mató golpeándolo en la cabeza y estrangulándolo con una barra. Dahmer desmembró el cadáver de X, empaquetó las partes del cuerpo en bolsas de plástico y las enterró detrás de la casa de sus padres. Más tarde exhumó los restos,
aplastó los huesos con un mazo y los dispersó por un barranco boscoso. No fue hasta septiembre de 1987 que Dahmer se llevó a su segunda víctima, Stephen Tuomi. Se registraron en una habitación de hotel y bebieron, y Dahmer finalmente se despertó y encontró a Tuomi muerto, sin ningún recuerdo de las actividades de la noche anterior. Más tarde le dijo a la policía que tenía la intención de drogar a Tuomi pero no matarlo, y que no podía creer que esto hubiera sucedido. Dahmer compró una maleta grande para transportar el cuerpo de Tuomi al sótano de su abuela, donde desmembró y se masturbó sobre el cadáver antes de deshacerse de los restos. Conservó la cabeza de Tuomi, que estaba envuelta en una manta, durante semanas después del asesinato. Dahmer dijo más tarde que después del asesinato de Tuomi, su obsesión con matar se aceleró, y ni siquiera trató de detenerlo después de eso. Mató a 2 víctimas más en la casa de su abuela antes de que ella lo obligara a mudarse en 1988. Ella no tenía conocimiento de sus crímenes, pero estaba cansada de su forma de beber, su tendencia a traer hombres jóvenes a su casa y los malos olores que ocasionalmente emanaban de su sótano, según Masters. Cargos de agresión sexual y sentencia. En septiembre de 1989, aproximadamente un año después de mudarse a su nuevo departamento, Dahmer atrajo a un niño laosiano de 13 años a su casa, alegando que quería tomarle fotos desnudo. Esto resultó en cargos de explotación sexual y agresión sexual en segundo grado para Dahmer. Se declaró culpable, alegando que el niño parecía mucho mayor. Mientras esperaba la sentencia por su caso de agresión sexual, Dahmer volvió a darle un uso espantoso al sótano de su abuela. En marzo de 1989, atrajo, drogó, estranguló, sodomizó, fotografió, desmembró y se deshizo de Anthony Sears, un aspirante a modelo. Dahmer encontró a Sears particularmente atractivo y luego dijo que no quería perderlo, por lo que Sears se convirtió en la primera víctima de la que Dahmer conservó partes del cuerpo durante un largo periodo de tiempo, momificando su cabeza y sus genitales, según Masters. En su juicio por abuso de menores en mayo de 1989, Dahmer fue el modelo de contrición, argumentando elocuentemente, en su propia defensa, sobre cómo había visto el error de sus caminos y que su arresto marcó un punto de inflexión en su vida. Su abogado defensor argumentó que necesitaba tratamiento, no encarcelamiento, y el juez estuvo de acuerdo y dictó una sentencia de prisión de 1 año en liberación diurna, lo que le permitió a Dahmer trabajar en su trabajo durante el día y regresar a la prisión por la noche, así como una sentencia de prueba de 5 años. Años después, en una entrevista con CNN, Lionel Dahmer afirmó que escribió una carta al tribunal que dictó la sentencia, solicitando ayuda psicológica antes de la libertad condicional de su hijo. Sin embargo, el juez concedió a Dahmer una liberación anticipada, después de cumplir solo 10 meses de su condena. Vivió brevemente con su abuela después de su liberación, tiempo durante el cual no parece haber aumentado su recuento de cadáveres, antes de regresar a su propio apartamento. Últimas 13 víctimas. Durante los próximos 2 años, Dahmer mataría a 12 personas más, elevando su recuento total de víctimas a 17. Su primera víctima durante este tiempo fue un prostituto llamado Raymond Smith, a quien Dahmer atrajo a su apartamento para tener relaciones sexuales, le dio una bebida mezclada con pastillas para dormir. Y luego estrangulado. Dahmer tomó fotos de su cuerpo en posiciones sugerentes antes de desmembrarlo. Con su próxima víctima, Edward Smith, Dahmer destruyó accidentalmente su cráneo mientras intentaba secarlo en el horno, haciéndolo explotar. Más tarde le dijo a la policía que se sentía podrido por el asesinato de Smith porque no podía ocultar nada de su cuerpo, lo que lo hacía sentir como un verdadero desperdicio, según Masters. Dahmer comenzó a desarrollar rituales a medida que avanzaba con sus asesinatos, experimentando con medios químicos de eliminación, a menudo, consumiendo la carne de sus víctimas. Dahmer también intentó lobotomías crudas, perforó el cráneo de su 11ª víctima, Errol Lindsey, mientras aún estaba vivo y le inyectó ácido muriático. Dahmer esperaba que esto pusiera a Lindsey en un estado de sumisión permanente, pero Lindsey se despertó durante el procedimiento y dijo, «Me duele la cabeza, ¿qué hora es?». Entonces Dahmer lo estranguló. El 27 de mayo de 1991, la vecina de Dahmer, Sandra Smith, llamó a la policía para denunciar que un niño asiático corría desnudo por la calle. Cuando llegó la policía, el niño estaba incoherente y aceptaron la palabra de Dahmer, un hombre blanco en una comunidad negra mayoritariamente pobre, de que el niño era su amante de 19 años. De hecho, el niño tenía 14 años y era, sin que Dahmer lo supiera,
el hermano menor del adolescente laosiano que Dahmer había abusado sexualmente 3 años antes. La policía escoltó a Dahmer y al niño a casa. Claramente, no queriendo verse envueltos en un disturbio doméstico homosexual, solo echaron un vistazo rápido a su alrededor antes de irse. Según Dahmer, un oficial asomó la cabeza por el dormitorio, pero en realidad no miró bien, y luego se fue después de decirle a Dahmer que cuidara del niño, según Masters. Una vez que abandonaron la escena, Dahmer inyectó ácido clorhídrico en el cerebro del niño, matándolo. Si la policía hubiera realizado incluso una búsqueda básica, habría encontrado el cuerpo de la víctima número 12 de Dahmer, Tony Hughes. Dahmer mató a 4 hombres más antes de que finalmente lo arrestaran. Una de sus últimas víctimas fue Oliver Lacy, de 24 años, con cuyo cuerpo Dahmer tuvo relaciones sexuales antes de desmembrar el cadáver. Mantuvo la cabeza y el corazón de Lacy en su refrigerador y su esqueleto en un congelador. Arresto de Dahmer. La ola de asesinatos de Dahmer terminó cuando fue arrestado el 22 de julio de 1991. Las partes del cuerpo encontradas en el refrigerador de Dahmer y las fotografías Polaroid de sus víctimas se asociaron inextricablemente con su notoria ola de asesinatos. 2 policías de Milwaukee fueron conducidos a Dahmer cuando recogieron a Tracy Edwards, un hombre negro de 32 años que deambulaba por las calles con las esposas colgando de su muñeca. Decidieron investigar las afirmaciones del hombre de que un tipo raro lo había drogado y retenido. Llegaron al apartamento de Dahmer, donde tranquilamente se ofreció a conseguir las llaves de las esposas. Edwards afirmó que el cuchillo con el que Dahmer lo había amenazado estaba en el dormitorio. Cuando el oficial entró para corroborar la historia, notó fotografías Polaroid de cuerpos desmembrados tirados por ahí. Dahmer fue sometido por los oficiales, después de lo cual murmuró las palabras: por lo que hice, debería estar muerto, según Masters. Las búsquedas posteriores revelaron una cabeza en el refrigerador, 3 más en el congelador y un catálogo de otros horrores, incluidos cráneos preservados, frascos que contenían genitales y una extensa galería de macabras fotografías Polaroid de sus víctimas. Dahmer dijo más tarde que había planeado construir un altar privado con los cráneos de sus víctimas, adornado con varitas de incienso y globos de luz. Esperaba que el altar fuera un lugar donde pudiera sentirme como en casa, según Masters. Juicio y encarcelamiento. El juicio de Dahmer comenzó en enero de 1992. Dado que la mayoría de las víctimas de Dahmer eran negras, hubo tensiones raciales considerables, por lo que se tomaron estrictas precauciones de seguridad, incluida una barrera de vidrio a prueba de balas de 2,5 metros que lo separaba de la galería. La inclusión de una sola persona negra en el jurado provocó más malestar, pero finalmente fue contenida y de corta duración. Lionel Dahmer y su segunda esposa asistieron al juicio durante todo el proceso. Dahmer inicialmente se declaró inocente de todos los cargos, a pesar de haber confesado los asesinatos durante el interrogatorio policial. Con el tiempo cambió su declaración de culpabilidad en virtud de la locura. Luego, su defensa ofreció detalles espantosos de su comportamiento, como prueba de que solo alguien loco podría cometer actos tan terribles. El jurado decidió creer la afirmación de la acusación de que Dahmer era plenamente consciente de que sus actos eran malvados y decidió cometerlos de todos modos. El 15 de febrero de 1992, regresaron después de una deliberación de aproximadamente 10 horas para encontrarlo culpable, pero cuerdo, de todos los cargos. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas en prisión, con un término 16 agregado en mayo. Según los informes, Dahmer se adaptó bien a la vida en prisión en la institución correccional de Columbia en el centro sur de Wisconsin, aunque inicialmente se mantuvo apartado de la población general. Eventualmente convenció a las autoridades para que le permitieran integrarse más plenamente con otros reclusos. Encontró la religión en forma de libros y fotos que le envió su padre, y la institución correccional de Columbia le concedió permiso para ser bautizado por un pastor local. Muerte. Dahmer fue asesinado el 28 de noviembre de 1994 por su compañero de prisión Christopher Scarver. De acuerdo con su inclusión en los detalles de trabajo regulares, se asignó a Dahmer para trabajar con otros 2 asesinos convictos, Scarver y Jesse Anderson. Después de que se quedaron solos para completar sus tareas, los guardias regresaron y descubrieron que Scarver había golpeado brutalmente a ambos hombres con una barra de metal de la sala de pesas de la prisión. Dahmer fue declarado muerto después de aproximadamente 1 hora. Anderson murió a causa de sus heridas días después.
un guardia de la prisión afirmó que poco después de los asesinatos, Scarver, de quien se creía que era esquizofrénico, dijo: "Dios me dijo que lo hiciera". En 2015, Scarver habló con el New York Post sobre sus razones para matar a Dahmer. Scarver alegó que estaba perturbado no solo por los crímenes de Dahmer, sino también por el hábito que Dahmer había desarrollado de moldear extremidades cortadas con la comida de la prisión para enemistarse con otros reclusos. Después de que Dahmer y Anderson se burlaran de él durante su trabajo, Scarver dijo que confrontó a Dahmer sobre sus crímenes antes de matar a golpes a los dos hombres. También afirmó que los guardias de la prisión permitieron que ocurrieran los asesinatos dejándolos solos. Catherine Lacy, la madre de la víctima de Dahmer, Oliver Lacy, dijo que su muerte no le trajo ningún cierre. "El dolor es peor ahora, porque él no está sufriendo como nosotros". Casa de Jeffrey Dahmer. En 1996, luego de la muerte de Dahmer, un grupo de empresarios de Milwaukee recaudó más de $400,000 para comprar los artículos que usó para cometer delitos, incluidas cuchillas, sierras, esposas y un refrigerador para almacenar partes del cuerpo. Rápidamente los destruyeron en un esfuerzo por distanciar a la ciudad de los horrores de las acciones de Dahmer y el subsiguiente circo mediático que rodeó su juicio. En agosto de 2012, casi 2 décadas después de su muerte, se informó que la casa de la infancia de Dahmer en Bass, Ohio, donde cometió su primer asesinato en 1978 y enterró los restos de su víctima, estaba a la venta. Su propietario, el músico Chris Butler, afirmó que la propiedad sería una gran casa, siempre que el comprador pudiera superar el factor horror. Se cree que la casa fue retirada del mercado y todavía es propiedad de Butler, a partir de 2022.